Hola muchachos, buenos días. Hoy vamos a grabar dos clases. La clase de lo que es la revisión teórica completa y la clase del planteamiento de objetivos y del planteamiento del problema. Las vamos a poner en la web en cada una de sus páginas. Entonces vamos a comenzar a ver la primera de ellas, que es la clase de la revisión teórica, que es la etapa en la que se encuentran la mayoría de ustedes. Lo primero que ustedes deben pensar cuando nosotros hablamos de una revisión teórica para un trabajo de investigación, ya ustedes se dan cuenta y lo han percibido, que es la vaguedad de las ideas iniciales. Todos ustedes han tenido un montón de ideas. Vi una nueva serie de televisión para jóvenes y llama la atención el consumo de alcohol. Sigo a una influencer y me llama la atención que mucha gente más la sigue y tiene muchos likes y quiero saber cómo logra ella crear su engagement o cualquier cosa de estas. Me gusta una marca y quiero saber cómo hacen su publicidad. Me encanta el product placement en las películas, me encantan las de Rápido y Furioso y quiero ver cómo es el product placement en Rápido y Furioso. Y a partir de allí piensan que pueden hacer una investigación. Eso comienza a concretarse y a cerrarse con la revisión teórica, porque luego de que uno tiene una de estas ideas que es completamente vaga, aterrizamos y los guiamos en lo que es la revisión teórica de la infotecnología de la información en la que hablamos en la clase anterior. Cuando comenzamos con esta revisión teórica, lo primero a lo que vamos es a saber que la revisión teórica para qué sirve, porque al final la teoría va a enmarcar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir que lo enmarca? Quiere decir que lo contextualiza y que nos indica en qué punto del conocimiento se encuentra esa área de investigación, que es lo que se llama el estado del arte. ¿Qué digo yo cuando digo que lo contextualiza? Que cuando nosotros mencionamos un tema sabemos de qué estamos hablando y tenemos, por ejemplo, si yo digo que quiero trabajar en investigación, en product placement, si ya yo sé cómo ha sido usado el product placement hasta ahora, cómo ha funcionado, con qué marca funciona y con cuáles no, cuándo ha sido exitoso y cuándo no ha sido exitoso, yo ya cuando parto a hacer esta nueva investigación tengo un punto de partida y ya sé que se ha investigado una gran cantidad de cosas acerca del product placement, pero que quedan detalles sin investigar, como por ejemplo lo que ocurre ahora con el product placement en los videojuegos o cómo cada cultura impacta la forma en la que ese product placement es recibido, por ejemplo. Además, cuando nosotros indicamos el punto del conocimiento en el que se encuentra esa área de investigación, estamos haciendo lo que se llama un estado del arte. Por eso yo les digo que busquen en investigación lo que son reviews o estado del arte. Y la primera parte de nuestra revisión teórica o del marco teórico del trabajo de investigación que ustedes están haciendo, lo que nos lleva es justamente a definir ese estado del arte. Desde el principio, ¿qué es lo que se ha investigado en Product Placement? ¿Cómo ha evolucionado el concepto y en qué punto estamos? Entonces, esta investigación previa coloca nuestro trabajo en un punto de partida histórico. Yo me encuentro en este momento en donde lo que está expuesto es esto. A partir de esa revisión teórica, yo puedo encontrarme que esa área de investigación está desarrollada de formas varias. Por ejemplo, podría tener una teoría desarrollada, porque si yo estoy hablando de marketing en imagen, yo tengo varias teorías desarrolladas. Tengo la teoría de imagen de marca, tengo la teoría del equity, que se relaciona directamente con la imagen, tengo la teoría del love mark o love brand, que también se relaciona con la imagen y con el, ¿verdad? O podría tener una sola teoría desarrollada o varias. Podría tener que ya tengo generalizaciones empíricas, es decir, que aunque no hay una teoría que me diga esto es así porque teóricamente lo determinamos, hay unas observaciones empíricas que me llevan a generalizar y a pensar que de allí podría salir una teoría. O puedo tener descubrimientos parciales, que aún no son ni teoría ni generalizaciones empíricas porque no hay suficiente investigación. O guías no investigadas e ideas vagas. Nosotros siempre tenemos que ver en qué punto se encuentra la investigación en nuestra área para poder ver qué vamos a desarrollar y qué no. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un punto de guías e ideas vagas, vamos a buscar descubrimientos parciales que luego se puedan replicar para crear generalizaciones. ¿Verdad? Por ejemplo, en este momento estaba buscando una de sus compañeras la investigación que se ha planteado en la funcionalidad del concepto del Bayer persona. Entonces, bueno, conseguimos muy pocas investigaciones, conseguimos una investigación de estado del arte que habla de cómo se ha utilizado esto teóricamente, pero solo una o dos investigaciones que van a ver en la práctica cómo se han utilizado y si ha funcionado o no y qué utilidad ha tenido real para la empresa el Bayer persona. En cuanto a ganancia en recall, en cosas específicas, ¿no? En este sentido, estamos en descubrimientos parciales. Tendríamos que hacer unas 2 o 3 o 4 investigaciones más de descubrimientos parciales para llegar a las generalizaciones empíricas que luego llegaran a una teoría o a varias.
Luego de que yo hago esta revisión teórica sirve para algo. Yo no la hago si no tiene ningún sentido hacerla. Lo primero que hace es orientar el estudio, me dice hacia dónde debo dirigirme. Lo segundo, prevenir errores. O bien sea para que no estudie lo mismo, o bien sea para que no vuelva a estudiar algo que ya falló. Yo les doy siempre el ejemplo, cuando hablamos de prevenir errores, el ejemplo de una investigación que llegó a mis manos, una tesis hace un montón de años, en donde unos muchachos fueron a investigar que, creo que además se los dije el otro día en clase, fueron a investigar qué relevancia tenía el público gay como público consumidor en el mercado venezolano. Y su conclusión fue la teoría que ya existía. ¿Por qué? Porque no hicieron la revisión teórica previa. ¿Y cuál es la teoría que ya existe? Que un público cualquiera, sea el gay o sea cualquier otro, tiene que ser primero lo suficientemente, primero tiene que tener una gran magnitud, la magnitud. Segundo, tiene que ser accesible, la accesibilidad, tenemos que poder llegar a él. Tercero, tiene que ser reconocible, es decir, yo tengo que admitir que soy gay para formar parte del público gay cuando me envíen un mensaje. Y así tenía 5 elementos que dice Kotler en cualquier libro de marketing básico, que son los 5 elementos para que un segmento de mercado sea atractivo. Entonces yo no hago una tesis para inventar el agua tibia. Y si yo no hago una revisión teórica correcta, probablemente yo termine haciendo un trabajo para inventar algo que ya fue inventado, que ya fue determinado o definido. Por eso lo primero que tengo que hacer es la revisión teórica para orientar mi estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte. De pronto yo me estaba planteando hacer algo que ya está hecho, pero la revisión teórica me lleva a ver otras cosas que aún no se han hecho, como ya les está ocurriendo a ustedes en este momento en su investigación, a los que están en este momento haciendo su revisión teórica. Establece las necesidades en esa área, nos ayuda a formular hipótesis u objetivos y nos provee, y esta última parte es muy importante, de un marco de referencia para el análisis de los datos obtenidos. ¿Por qué estos dos elementos están subrayados en amarillo? Primero, porque lo que establece las necesidades en el área es lo que hace que nos planteemos objetivos cumplibles, que satisfagan esas necesidades. Y segundo, porque ese marco de referencia es lo que nos va a permitir contrastar nuestros resultados. Investigaciones anteriores han dicho esto, y ahora descubrimos esto que concuerda o que va en la misma línea, o que se diferencia completamente, o que dice lo mismo pero va un poco más allá. Entonces, si yo no tengo ese marco de referencia, ¿con qué analizo yo mis resultados? Cuando todo resultado debe ser contrastado con el conocimiento previo. De eso se trata, por eso seguimos aportando y creciendo en el conocimiento. Entonces, de las funciones de la revisión teórica, 2 de las más relevantes son estas 2 subrayadas en amarillo, pero la última es muy básica porque si no hay un buen marco teórico, no podrá haber una buena discusión y análisis de resultados en su investigación. Y si no hay una buena discusión y análisis de resultados, el trabajo está mal. Entonces, el marco teórico es la base para que todo esté bien. Si eso está mal, lo demás no puede estar bien. Aparte de que quizás el problema no se haya planteado correctamente. Luego, el proceso de la revisión teórica, que eso es en lo que están ustedes ahora, en ese proceso. Primero tienen que revisar y leer todo el material que han conseguido. Primero, conseguir la mayor cantidad de material posible. Una vez que lo revisan y lo leen, lo organizan. Es decir, product placement. Entonces, por ejemplo, esto habla del proceso del product placement. Esto habla de su eficacia. Y luego, los que hablan de proceso y de su eficacia, en cine, en televisión y en videojuegos, por ejemplo. Voy dividiendo el material. Una vez que lo voy dividiendo, que lo reviso y lo leo, lo voy organizando. Voy haciendo un mapeo de temas y autores. Este autor ha escrito mucho de este tema, entonces vamos a ver todas las cosas que ha escrito. Estos temas se puede dividir de esta manera. Y luego de que he hecho todo ese mapeo y esa organización, me siento y escribo el índice tentativo de mi marco teórico, que es una de las cosas que ustedes van a estar haciendo en las próximas semanas. Y luego comienzo a redactar, decidiendo qué incluir y enlazándolo en el lugar apropiado en función del índice que ya realicé. Entonces yo me siento y hablo de product placement, entonces en primer lugar digo, la investigación en product placement. Y hago una cosa muy cortica, de una página o media página, en la que explico, bueno, al principio se investigó desde esta óptica y con estas metodologías, y ahora se está investigando desde esta óptica y con estas metodologías. Lo que se ha investigado a mi tema específico, que es product placement en videojuegos. Bueno, en videojuegos se ha investigado esto, esto y esto, y este último estudio sugiere que se trabaje el tema cultural o cómo influye la cultura en videojuegos. Entonces luego empiezo a hablar de cómo la cultura influye en la percepción de diferentes medios de comunicación o de la publicidad. Entonces hablo de lo que es la influencia de la cultura en la publicidad y cómo además la publicidad de diferentes países es distinta. La publicidad británica, por ejemplo, siempre está basada en el humor inteligente. La publicidad venezolana es eminentemente musical. ¿No? Y entonces digo, bueno, el product placement dentro de los videojuegos es una forma distinta de publicidad, o lo de la publicidad lo dije por decir algo, ¿eh?
La cultura venezolana es así, recibe el product placement de esta manera, estamos más o menos adecuados a recibirlo, nos damos cuenta de que es publicidad o no, lo rechazamos o más bien nos gusta. Todo esto lo vamos explicando para luego poder contrastar los resultados que obtengamos si nosotros analizamos cómo funciona un videojuego con lo que tenemos aquí, o la cultura latinoamericana. Es distinta, se convierten, por ejemplo, si yo tengo un producto, dentro de la cultura latina, las cosas que vienen de los países desarrollados se convierten en objeto de deseo. Por lo tanto, si bien el product placement que yo veo allá a veces sea de producto que no reconozco, si yo llego a reconocer ese product placement que viene en un videojuego, al ver que viene en un país desarrollado, así el producto no esté a la venta, en mi país se va a convertir para mí en un objeto de deseo. Y cuando yo viaje o tenga la oportunidad de comprar en el exterior lo compraré. Entonces, a partir de esa organización que yo hice teórica, yo planteo estas hipótesis. Pero claro, ya yo tengo que haber puesto, además, yo me tengo que dar cuenta que además de poner lo que se investiga de product placement en videojuegos, yo tengo que hablar de la cultura latina y tengo que haber conseguido unas investigaciones de la cultura latina que me digan que la cultura latina es así y que los consumidores actúan de esa manera. ¿Me explico? Por eso el marco teórico lo construyen ustedes. Por eso ustedes van escogiendo los puntos a partir de los cuales lo construyen. Ok, tips para la redacción del marco teórico. En el caso del TFC hay que delimitar muy bien y escoger pocos elementos relevantes. Hay que hacer, por supuesto, siempre ese primer mapeo teórico de lo que es la historia en ese tema de investigación. Pero eso, como les dije, media página, una cosa cortica. Y luego hay que ver cuáles son los conceptos que se van a desarrollar. Hay profesores incluso que les ponen límites, les dicen entre 3 y 5 términos claves y eso es lo que van a ir desarrollando. Yo no me gusta hacer eso porque hay temas muy estudiados en los que hay muchos términos claves o que ustedes mismos deben decidir qué términos claves ligar y otros temas muy poco estudiados en los que puede haber uno solo. Entonces, en ese sentido, yo les doy cierta libertad, pero recordándoles que TFC es una materia de un semestre y que por lo tanto, aunque es un trabajo de investigación, tiene un tiempo muy limitado para un trabajo de investigación. Lo que hace que tengamos que hacer esta revisión teórica muy rápido, definir con mucha prontitud cuáles son los elementos teóricos que vamos a incluir y comenzar a redactar e incluir. Luego, otra sugerencia, el uso de los conectores gramaticales de forma apropiada para enlazar ideas, contrastarlas, oponerlas, reafirmarlas, enfatizarlas. Toda la redacción de una contextualización teórica está basada en un estilo redaccional de ensayo, con uso de conectores gramaticales, que me permiten ir hilando las ideas unas con otras. Porque el marco teórico es una elaboración de ustedes, y eso me lleva al siguiente punto. Comprender que el marco teórico es una elaboración propia. Propia significa que es de ustedes. Su marco teórico no se parece a ningún otro. No es un copy-pega. Y eso es lo primero que digo allí. No es un collage de citas. Meto esta cita y entonces digo, aún más, hablando de, en este sentido y meto otra cita, en este sentido y meto otra cita, en este sentido y meto otra cita. No. Esas citas que yo meto deben ser discutidas, analizadas, complementadas y criticadas. Todas esas cosas, porque eso es una elaboración propia y ustedes tienen que explicar por qué están allí. ¿Por qué decido incluir esta idea y no otra? ¿Y en qué aporta a mi investigación? Pero eso no son opiniones. Por eso digo después, ni tampoco es un artículo de opinión. Sus opiniones no son bienvenidas y académicamente son totalmente irrelevantes. Es decir, ustedes aún no son ni siquiera licenciados, no son quienes para estar opinando. Ustedes son un investigador raso que quiere expresar una idea que aprendió. Ustedes sí configuran su propio marco teórico para enmarcar una investigación, pero no tienen por qué estar opinando. La opinión no es válida aquí. El único lugar en su trabajo de investigación en donde se plantea la opinión son dos. Usted puede opinar en la introducción, porque usted puede plantear los elementos personales que lo llevaron a escoger ese tema, y luego usted puede opinar en las recomendaciones, en donde usted de nuevo puede decir qué elementos a usted personalmente le parecen relevantes de ser profundizados, bien sea porque los dio la investigación o porque resultan interesantes. Fuera de esos dos puntos, usted no debe opinar en ninguna parte, para nada. Finalmente, y esto es muy relevante, un marco teórico no es un glosario de conceptos, no es un glosario de conceptos, no es un glosario de conceptos. Espero que quede claro que un marco teórico no es un glosario de conceptos. Bueno, creo que hemos terminado con esta primera parte de lo que vamos a ver hoy y podemos pasar a hablar de lo que es el planteamiento del problema. Pero vamos a cerrar vamos a cerrar un minuto esta grabación y luego pasamos al planteamiento del problema.